Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a nuestro espacio El Testimonial. Saludamos a esta hora con el señor profesor Elvis Moreira. Él es presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, Manavita, y ejerce las funciones de docente en un centro educativo de la capital ecuatoriana. Desde hace varios días en huelga de hambre con varios de sus compañeros docentes. La pregunta es, ¿por qué? Bienvenido, Elvis. Qué gusto saludarte. Muchas gracias a ti, Wilman Sánchez, por tu cobertura y tu apertura a la vez en este importante medio de comunicación. Quiero manifestar que, respondiendo a la pregunta, aquí estamos en este momento 9 maestros y estudiantes que se componen justamente en la huelga de hambre de manera consciente, voluntaria, pero también firme y con el lema de que solo salimos de aquí de pie, con el brazo alzado en señal de victoria. Es decir, cuando la Corte Constitucional ratifique en derecho la legitimidad y procesamiento sobre la base de la vigencia de la LOI. Una ley, Wilman y amigos televidentes, que responde, a diferencia de otras jornadas de lucha, responde a un interés común, un interés colectivo, y que es defender la posibilidad de que la educación se transforme, cambie sustancialmente en su calidad que tanto requerimos todos. Hemos vivido Elvis, momentos difíciles claro. en el periodo del correísmo y ahora en la pandemia. Elvis, demos un poco de contexto a nuestra audiencia. La asamblea anterior y el gobierno anterior, el de Lenín Moreno, aprobaron una ley a favor del magisterio. Y quisiera, por favor, Elvis, que le expliques de qué se trata, porque da la impresión de que la demagogia y la mentira por aprobar una ley se unió a la necesidad de una mejora salarial del magisterio. Entonces, al final terminaron defraudados ustedes por un gobierno que aprobó en las últimas horas e inmediatamente se solicitó la inconstitucionalidad de la ley aprobada. Elvis. Bien, primero quiero manifestar que nosotros hemos cumplido, mejor dicho, la Asamblea Legislativa fue correspondiente a cerca de 14 años de ir construyendo la LOE. Luego de que el correísmo elaboró su propia ley de educación, cambiando todos los parámetros, supuestamente haciendo entender al país de que era una ley novedosa que iba a mejorar sustancialmente el sistema educativo y que el magisterio nos iba a llenar de una serie de posibilidades. Totalmente falso. Lo que esa ley significó fue un proceso retrógrado que afectó de manera sustancial a la educación y a los derechos de todos, incluyendo de los docentes. Luego la Asamblea Legislativa, cuando presentamos por la figura constitucional de la iniciativa popular con 77,000 firmas, presentamos la Asamblea Legislativa en el año 2011, marzo 2011, presentamos una propuesta de reforma a la LOI. Ha pasado todo este periodo, desde ahí hasta acá, y recién ahora la Asamblea Legislativa toma en cuenta los planteamientos ya no solamente de la UNE, pongo en consideración que son cerca de 150 organizaciones que acompañaron a la construcción de la LOI, comprometiendo a todos los actores en el ámbito educativo, las organizaciones de mujeres, las organizaciones en defensa de los derechos de los niños, las organizaciones de derechos humanos, estuvo la UNE, todos los frentes políticos del magisterio, estoy hablando de otras organizaciones, incluyendo las organizaciones del correísmo, todos. La Asamblea, con todos esos actores políticos, presenta y aprueba con 126 votos una de las leyes más votadas en los últimos 20 años. Elvis, un paréntesis. ¿Por qué el Congreso o la Asamblea
aprueba reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. ¿Por qué aprueba? Digo yo, una ley que implica erogación presupuestaria, erogación económica. La Asamblea no tiene esa facultad. La única que tiene precisamente esa atribución es el Ejecutivo, el presidente de la República en funciones. Explíquenos esa Todo, parte. todo lo contrario, mi estimado Wilman, Sí, todo lo señor. contrario. Las leyes es privativo y constitucionalmente quien tiene la potestad de elaborar todo tipo de leyes bajo las necesidades en materia de derecho y de procesamiento jurídico constitucional es la Asamblea Sí, Legislativa. sí, no le discuto, La no te Asamblea discuto eso, Legislativa, Elvis. Lo que yo te señalo que por favor me expliques es por qué la Asamblea aprueba una ley que significaba gasto, erogación presupuestaria. ¿por qué? Esa facultad solo tiene el Ejecutivo. Fue una ley que tuvo incluso la respuesta del propio Ejecutivo en ese periodo con el ex ministro, el ex ministro de Economía, Espinosa, Pozo, Richard Espinosa. allá. Con él se pronunció incluso, y todos los demás actores, porque no fue Richard una ley Martínez, aislada, Richard Martínez. Richard Martínez, perdón, no fue una ley aislada del criterio del Ejecutivo, también el Ejecutivo participó, Ah, ya, correcto, hubo incluso una definición testimonial correcto. sobre la base de que se presentaron posibilidades de presupuesto, incluyendo, Wilman, permíteme esto, incluyendo Por favor. con una proforma presupuestaria que se hablaba de $30 el barril de petróleo. Es decir, el Ejecutivo pudo ser fue parte de este proceso de construcción y en ese sentido la Asamblea fue correspondiente. Uno. Ok, Y segundo, si me ok, permite, sobre claro. esta parte, esta pregunta que es clave, que Sí, señor. determina toda la lucha, el Ejecutivo con una ley lo que tiene que hacer, como todas las demás leyes, es encontrar el presupuesto que le corresponde sobre la base del próximo periodo. Sí, Hoy señor. estamos a un mes de que ya se presente la proforma presupuestaria y en esos cálculos se elabora la ley para que el Ejecutivo encuentre. Lamentablemente, el nuevo gobierno, el nuevo gobierno considera más un problema de económico y de dineros y de platas antes que la proyección, la posibilidad de construir un Ecuador sobre la base de una educación sustentada en un presupuesto y en materia de derechos. Es decir, Elvis, el gobierno anterior sí tenía entonces la voluntad de darles esta aprobación tan necesaria y tan justa que ya iremos a examinar esa parte en este grato diálogo contigo, Elvis. Pero sí había la voluntad, lo penoso es que se la dejó al último y entonces dio la Tanto es posibilidad así, para la inconstitucionalidad. tanto es así, Wilman, que el presidente de la República, pudiendo vetarla parcialmente, pudiendo vetarla totalmente, lo que hizo fue correspondiente y le asentó el ejecútese y pasó al registro oficial. Estamos hablando de una ley que consta como parte del marco jurídico nacional. Ok, No estamos hablando de una ley ok. que no cumplió los parámetros que para ello se requería para que esté en registro oficial. Elvis, ¿cuánto necesita de dinero esa ley para entrar en plena vigencia? Que en todo el contexto de la ley, en los términos planteados, requiere de 1.200 millones de dólares. Pero quiero manifestar esto. Estamos hablando de que es una ley que obliga al Estado, 1.200 millones adicionales, y obliga al Estado a cumplir con lo que ya está escrito en la Constitución del 6% que no lo ha cumplido ningún gobierno, Claro, incluyendo el así propio es, gobierno. así es. Estamos hablando de que no estamos actuando fuera de un requerimiento constitucional. De Punto acuerdo, uno. de Los acuerdo. maestros, no estamos planteando una elevación salarial, Wilman. Lo que estamos planteando, y eso te lo puedo explicar si tú me lo pides más Claro, adelantito, claro. es una equiparación salarial. ¿Qué significa equiparación? Es correspondiente también a lo que ya está escrito en la LOCEP. Si revisamos la LOCEP, ahí habla en materia de remuneraciones que rigen a todo el sistema público, incluyendo a los docentes, habla de que se tiene que ubicar a los servidores públicos sobre la base de una tabla de puestos y en la que, en el caso de titulación, de méritos profesionales y de condiciones profesionales,
se ubica al servidor público y recibe un sueldo. Los policías, por ejemplo, tienen esa tabla, los municipales tienen esa tabla. Solo el correísmo a los docentes, cuando tenía la ley anterior, nos ubicó en unas categorías que no eran correspondientes. Por eso, Wilman, te doy este dato, hubieron 15.000 maestros, 15.000 maestros en el país que fueron prácticamente, trabajaron para el Ministerio de Educación en materia de contratados fuera de la propia ley de educación, con una categoría que no existía. Durante 5 años pasó eso, llamada categoría J. Entonces, estamos hablando de que esa injusticia hoy la estamos recuperando con la LOI para ubicar a todos de acuerdo al mérito profesional. Ok, muy bien, muy claro, Elvis. Ahora, situemos la situación en un hecho mucho más particular. ¿Cuánto percibe promedio un maestro, un docente en el Ecuador, aún en esas circunstancias de injusticia? Quiero decir, la Constitución establece una participación del 6% a favor de la educación, no se cumple. La otra, la tabla salarial que tú has señalado, Elvis, tampoco se cumple. Veamos la condición actual del maestro. ¿Con cuánto dinero sobrevive? Bien, realmente es una situación, y gracias por la pregunta, Wilman, porque permite esclarecer la realidad triste que tiene el Magisterio Nacional. Sí, señor. Los maestros fuimos ubicados en la ley anterior con $817 en una categoría que no nos correspondería. Perdimos ahí, vale que tú conozcas, 285 millones de dólares en materia de una mala ubicación de categoría de los docentes. Punto uno. Luego, en el periodo del morenismo, también en medio de la pandemia, el presidente de la República miró a los maestros como que si tuviéramos mucha plata y nos quitó un porcentaje de nuestro sueldo que representó el 77 millones de dólares. Váyale sumando. Y aparte de ello, debe saber usted de que no nos han subido el sueldo, tampoco nos han recategorizado, Wilman, como dice la propia LOI del correísmo, violentaron la ley todo el tiempo cuando le dieron la gana, y discúlpenme ese término un poco imprudente, pero coherente con una realidad. Violentaron la ley y nos perjudicaron a nosotros durante cerca de 11 años. Es decir, el magisterio, a diferencia de los demás sectores sociales, además a diferencia de los demás sectores, incluyendo la policía, con todo el derecho que se les asiste, siempre el magisterio fue perjudicado. Por esta razón, esta ley es también en materia económica para los maestros, en materia de salarios, es justa porque reivindica un derecho conculcado y olvidado en la historia del periodo del correísmo. Y se trata de uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, que es la educación, mi querido Elvis. O sea, ha sido maltratada la educación y la salud en este país en Wilman, distintos gobiernos. los maestros fuimos perseguidos no solamente con la destitución, los que logramos quedarnos enfrentando la persecución, fuimos perseguidos también con sobretrabajo, sobreexplotación. Nos tocó ser conserje, médicos, psicólogos, odontólogos en algunos casos. Nos tocó ser todo. Limpiamos nosotros las aulas educativas. El correísmo eliminó los conserjes en muchos planteles. La seguridad, nos tocaba cuidar a los niños, llevarlos a las casas en los transportes. Fue una sobreexplotación sobre la base de que estábamos cambiando el sistema educativo. La realidad es que la educación, si usted logra ver ese famoso bachillerato general unificado, que fue cuestionado por todos los actores educativos, principalmente por los estudiantes, y que era la tercera ocasión que se aplicaba en el Ecuador, en la historia del Ecuador. En estos últimos 30 años, la tercera ocasión, y por tercera ocasión termina siendo un fracaso. Entonces, una ley que no representó el cambio de educación, lo que fue una ley que justificó al correísmo, todo un proceso de dominio y persecución para hacer sus jugadas en el plano de la economía, llámese corrupción. Elvis, el escenario actual, el contexto actual de la ley es que hay un pedido de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Y se espera un resultado allí. Quisiera saber cuál es la apreciación suya
de esta instancia de bloqueo de la vigencia de la ley, que por cierto reclamó inclusive la visita de la señora ministra de Gobierno, Alexandra Vela, al lugar donde ustedes están cumpliendo esta huelga de hambre. ¿Qué expectativas tiene Elvis, todo el magisterio ecuatoriano, para que se les haga justicia con esta ley aprobada que ha sido pues objetada por no sé por qué sector? Creo que vino desde el IES el pedido de inconstitucionalidad. Sí, vale que se conozca, existe en la Corte Constitucional 22 amicus curiae. Estos amicus curiae representan de la siguiente forma: dos que demandan la inconstitucionalidad, de los cuales los dos son funcionarios del gobierno, uno al gobierno nacional y el otro que es el procurador del IES, que presenta también una demanda. ¿Y del gobierno quién objeta la ley, por favor? Ya le doy ese dato, pero lo que quiero manifestar es que, aparte de ello, en el caso de los que defienden la LOI, que no es solo la UNE, ojo, incluyendo a la propia Defensoría del Pueblo, que ya presentó esta semana el último amicus curiae, que logra establecer un elemento referencial jurídico que defiende la LOI incluso no solamente en su contenido de derechos, sino en el proceso jurídico constitucional que es correspondiente a que la Defensoría del Pueblo presenta también su amicus curiae. La señora ministra de Gobierno ha dicho que respetarán la decisión de la Corte Constitucional, pero de repente la Corte Constitucional niega esa posibilidad y deja la ley en el vacío. Pero le cuento algo. La ministra de Educación, así como la ministra del Gobierno, que vino aquí, y la ministra de Educación anoche, le doy esta última premisa, anoche fue la ministra de Educación con el gobernador del Guayas a la carpa de los huelguistas de hambre de Guayaquil. Eso es un mensaje al país para la Corte Constitucional, porque la ministra de Gobierno, que vino aquí a Quito, en cambio, la semana anterior, permítame explicar esto, manifestó que ellos van a ser respetuosos de lo que resuelva la Corte Constitucional. Y si hubiera, ojo en esto, y si hubiera algún elemento que no sea correspondiente a los requerimientos del magisterio y de la comunidad educativa en esta huelga de hambre, nos instalamos en mesas de diálogo para encontrar la ruta y darle solución de manera uniendo a los tres poderes, a los tres sectores. El Poder Legislativo, porque estuvo la presidenta de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, porque estuvo la ministra recién posesionada un día en nombre del presidente del Gobierno Nacional, y la Unión Nacional de Educadores. Es decir, hoy el Gobierno Nacional ha abierto una puerta que nosotros la valoramos como importante, pero que no es suficiente. Tiene que procesar y dé señales para que la Corte Constitucional vea de que hay una acción que en este momento es correspondiente a encontrar un elemento que decía el Gobierno Nacional, el presupuesto. La ley está vigente, la ley está escrita, está elaborada, y lo que tenemos que hacer es encontrar el dinero, y le doy datos. Sí existe ese dinero, Wilman. Hoy el barril de petróleo está en 75 y está a la alza. La proyección de la OPED y de los estudiosos en materia petrolera es de que eso se va a mantener hasta el próximo año. Solamente con los 5 meses que falta, ya tenemos nosotros alrededor de 2.500 millones de dólares. Y la ley necesita 1.200 millones de dólares. Solo en materia de presupuesto correspondiente al alza del petróleo de 30 dólares a 75 que está ahorita, ya tenemos dinero para financiarla, pero no es todo. Existe otra fuente de financiamiento. Ha habido una mejor recaudación de impuestos en este periodo que representa alrededor de 3.000 millones de dólares adicionales a lo recaudado, que significa que también tenemos dinero. Lo que pasa es que el Gobierno Nacional, el presidente Lazo, con esto concluyo esta idea, tiene que acordarse que en tiempos de campaña manifestó, y tenemos el video y lo hemos difundido, él nos dijo y no a nosotros, a la UNE, sino a otros sectores les dijo:
Cuando sea presidente, lo primero que voy a hacer es elevarle el sueldo a los maestros porque han sido maltratados por los gobiernos anteriores y a cambiar la calidad de la educación. Hoy tiene la oportunidad y le tomamos la palabra. Elvis, ¿a cuántos docentes, a cuántos maestros y maestras va a favorecer la ley? Pongámonos optimistas, que entrará en vigencia. ¿A cuántos favorecerá? La ley favorece a todo el país. Ya. Favorece, en este caso, a los 17 millones de ecuatorianos y de manera sectorial, si es que vale el término, Exacto. favorece a los niños, favorece a los padres de familia y favorece a los maestros. Estamos hablando que en el caso del magisterio representa 265,000 docentes de todo el área pública que cubre el Ministerio de Educación. 200, Ahora, ¿cuáles son 265. los dos actores que impugnaron la LOI, que representan, Wilman, no los intereses del magisterio, ni de la educación, ni del Ecuador? Representan los intereses de quienes dirigen al IES y que desconocen la deuda que tiene el Estado de 14,000 millones de dólares. De eso no dicen nada. De eso no dicen nada, que son los verdaderos culpables que el IES esté en una situación crítica. No el magisterio y no esta ley. ¿Quiénes son? Javier Bustos, que es un funcionario del gobierno, y el señor Álvaro Galarza, que representa al IES. Los dos son los actores que a criterio de ellos señalan de que esta ley no puede aplicarse por falta de presupuesto, pero desconocen todos los elementos que hemos planteado nosotros. Pero el señor Bustos, ¿a qué institución pertenece del gobierno actual? El señor Bustos representa a la política del gobierno nacional. Sé que es parte del gobierno nacional, no lo identificamos todavía en qué espacio del Ejecutivo está, pero lo podemos averiguar y nos podemos comprometer a averiguar eso. Elvis, lo lógico sería que el señor Bustos retire su demanda, pues, en coherencia con lo que está actuando la señora ministra de Gobierno y la señora ministra de Educación. Ellos, que son parte del Estado, incluyendo el procurador del IES, son parte del Estado. Claro. Porque el procurador del IES es puesto por el director general del IES, es un cargo a libre remoción, representa la política del Estado. Deberían de retirarla, porque todavía está en un proceso, se llama acción procesal, la que se está viviendo en este momento en la Corte Constitucional. Es decir, que los mismos demandantes pueden retirar la demanda, incluso pueden retirar documentos, incluso pueden cambiar la demanda. Es decir, todos podemos, y en el caso nuestro, nuestra decisión en firme es continuar hasta las últimas para ratificar la vigencia de la LOI. Elvis, ¿cuál es la situación de los maestros jubilados, a quienes también se les entregaba bonos como parte de su jubilación o de su cesantía? ¿Cuál es la situación aquella? En el correísmo y buscaron formas de impedir un derecho constitucional que fue alcanzado en el año 2008 con una huelga de hambre que también la impulsó la UNE. Ahí duró solamente 2 días. Logramos que se incorpore en la Constitución ya a punto de ser aprobada ese mismo día, se logró que se incorpore un artículo, que es la 21ª transitoria, donde señala que los maestros que se jubilen tienen una compensación económica que cada año varía de acuerdo al sueldo básico y que hasta este momento están en $58,000. Da la casualidad que el correísmo siempre quiso eliminar eso. Finalmente, Correa, un día antes, escúcheme, Wilman, el 23 de mayo del 2017, Correa, antes de irse de la Casa de Gobierno, firma un decreto ejecutivo donde plantea una reforma y obviamente perjudica más a los jubilados y plantea ahí la suspensión o eliminación, llámese eliminación de ese derecho, cosa que no es constitucional, porque está en la Constitución ese derecho, pero el decreto ejecutivo ya lo cuestionó. Bien, ahora los jubilados están reclamando. Hay algunos avances porque les ha tocado a los jubilados también estar en huelga de hambre justo en este sitio. Les ha tocado a los jubilados hacer marchas, también crucificarse, desangrados. Bueno, han continuado la lucha como un camino de victorias y ellos están perjudicados hasta el día de hoy. Ayer vino un jubilado de Zamora
a manifestarnos que hay un acuerdo con el gobierno actual de que se desembolse 47 millones de dólares para ser atendidos, pero que no es suficiente, porque solo se atenderá a una parte de los maestros jubilados, llámese con enfermedades catastróficas y los que tienen antigüedad de jubilación, pero los que se jubilaron hace 2, 3, 4, 5 años, nada que ver, hay que luchar también por ese derecho. No se le escucha, Wilman. Elvis, vayamos a la situación de salud en la que se encuentran ustedes. Me hablaba de 9 compañeros que se encuentran en Quito en huelga de hambre. ¿Cuántos están en Guayaquil? ¿Están en otras ciudades? Entendemos que se han sumado también compañeros de Santo Domingo de los Áchilas, de Imbabura y de Cotopaxi en las últimas horas, Elvis. Bien, a ver, en Guayaquil están 12 compañeros, en Puerto Viejo están 7 compañeros, en Cuenca están 5 compañeros. Esas son las 3 primeras ciudades que se incorporaron con Quito, que estamos nosotros ahorita 9 compañeros. Porque y también hay estudiantes, ¿no? En el caso de Quito está compuesta por 2 estudiantes universitarios. En este momento había una estudiante de 15 años secundaria, pero ella fue una de las que tuvo que salir por problemas médicos en su salud muy grave. Ahorita están 2 universitarios, está un maestro sin nombramiento, sin trabajo, porque lo desvincularon en el periodo del morenismo el año pasado, ¿ya? Y están 7 compañeros que estamos en condiciones de maestros activos que estamos respondiendo a este planteamiento. En el caso de... ¿Cuál es la condición de salud? Preguntaba Elvis. Bueno, bien complicada. Hay compañeros que están con... se tienen que estar cada 2 días ponerse sueros para poder recuperar algo de energía. El problema estomacal es gravísimo. El problema es depresión. Yo estoy a punto de que me dé diabetes, cosa que nunca le he tenido. Se me ha subido la glucosa muy alto. Tengo que evitar los dulces. Otros compañeros están con gastritis ya. Algunos que venían con cierta gastritis leve, hoy tienen gastritis crónica. Es decir, la situación es grave, pero hemos levantado un elemento, Wilman, que es lo que nos tiene aquí, nos tiene, como tú decías al inicio. Nosotros nos hemos reunido casi todos los días y siempre hacemos un balance y decimos, el cariño, la solidaridad, las palabras, la presencia de los niños, padres de familia, maestros, las organizaciones, los movimientos políticos, el país, Wilman, nos llena, nos gratifica, nos pone en una situación tan elevada en nuestro espíritu que nos compromete y hemos dicho hasta las últimas consecuencias. Y esa es una cuestión que todos los días nos afirmamos y nos tiene en pie de lucha. Por las condiciones de salud en las que se encuentran, Elvis, ¿no sería mejor suspender la medida? Yo creo que sí, pero hay que hacerle esa pregunta a la Corte Constitucional y al Gobierno Nacional. Ellos son los responsables de nuestra integridad física, porque nosotros no estamos aquí porque nos gusta estar en una huelga de hambre o estamos buscando entrar a dieta. No estamos aquí porque no tenemos nada que hacer con nuestras familias. Aquí estamos porque tenemos un compromiso con el país, con la educación, tenemos un compromiso con los derechos de los maestros, tenemos un compromiso con la justicia a la cual estamos reclamando sobre la base de nuestra realidad de la educación y de la niñez. Ese compromiso es el que ponemos por delante a riesgo de nuestra vida y salud. El gobierno y la Corte son los responsables y son ellos los que tienen que manifestarse en función de ser consecuentes y ratificar la legalidad de la ley. Elvis, muchas gracias, su gentileza. Cuente siempre con nuestro respaldo comunicacional. Conocemos su trayectoria de reivindicaciones múltiples a favor del magisterio durante toda su vida profesional, Elvis. Por eso queremos agradecerle y siempre que cuente con nosotros, porque estos son temas de carácter social que habitualmente se marginan de los grandes medios de comunicación. Elvis Moreira y su participación aquí en nuestro programa, El Testimonial. Muchas gracias, Elvis. Gracias. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad.
De lunes a viernes desde las 18:30 horas.